Muy buen día, tengan todos, sean bienvenidos a la sesión de hoy. Mi nombre es Rubén Alvarado, licenciado en Derecho por la UNAM. Mi contacto está apareciendo en estos momentos en la pantalla. En esta sesión de teoría de la Constitución o teoría constitucional, seguiremos abordando el tema de los principios constitucionales, con fundamento en nuestra doctrina jurídica, en la legislación mexicana y por obvias razones como base fundamental en nuestra Constitución política. Para las personas que puedan ver este material didáctico que no se encuentran en este país, no se preocupen. Casi estoy seguro que en los países latinoamericanos los principios que abordamos también se encuentran establecidos en sus constituciones generales. Pues bien, exploraremos un tema fundamental para la comprensión de la organización y funcionamiento del Estado mexicano, los principios constitucionales que rigen a sus órganos. Estos principios no solo son la base sobre la cual se estructura nuestra Constitución, sino que también son las directrices que guían la actuación de las diversas instituciones y poderes públicos en nuestro país. Es crucial que como ciudadanos y académicos comprendamos cómo estos principios operan en la práctica y cómo influyen en la relación entre el Estado y la sociedad. Con esto en mente, comenzaremos nuestro recorrido por los principios constitucionales que rigen a todos los órganos del Estado. Número 1. Tendremos a la vista cómo estos principios se interrelacionan y complementan para formar el marco normativo que sustenta nuestra vida pública. Número 2. Reflexionar sobre la importancia de estos principios no solo como normas jurídicas abstractas, sino como un fundamento práctico que busca asegurar un gobierno justo, eficiente y respetuoso de los derechos de todos los ciudadanos. Como saben, pueden recurrir al material disponible que se encuentra en la plataforma o en mis redes sociales académicas. Como hemos visto en la sesión anterior, los principios constitucionales generales, como recordarán o no, o espero que por lo menos recuerden una parte, el tema principal sigue siendo principios constitucionales, así como tal. Los que estudiamos en la primera parte fueron los generales. No se les olvide que dentro de mi clasificación por bloques, dijimos que dichos principios constitucionales los vamos a subdividir en tres grandes bloques. El primero de ellos es el de los principios constitucionales generales. El segundo son los principios constitucionales que rigen a todos los órganos del Estado. Y el tercero y último son los principios constitucionales referentes a derechos humanos. Un breve repaso de los principios constitucionales del bloque 1, fácil, sencillo y concreto. En el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos el principio de supremacía constitucional. En el artículo 135 está plasmado el principio de rigidez constitucional y en el artículo 136 se nos establece el principio de inviolabilidad constitucional. Como pueden observar, en el bloque 1 es breve, a diferencia del bloque 2 y del bloque 3. Sin embargo, debo de aclarar que de acuerdo con mi propia clasificación de principios constitucionales por bloques, en una primera instancia solo había contemplado tres principios, de los cuales son igualdad, legalidad e irretroactividad. No vamos a dejar fuera esos principios, claro que no. Lo que haremos es ensanchar el bloque 2. De acuerdo con las características que tiene un estudioso del derecho como usted y como yo, sabemos que existe conocimiento básico y fundamental que todo estudiante y profesionista de derecho debe conocer. Razón por la cual en esta búsqueda de que ustedes como estudiantes o estudiosos del derecho obtengan la mayor cantidad de información relevante y que sea útil para su vida profesional, es que hicimos la lista más grande, que en este caso la cantidad sí es calidad. Como en esta sesión exploraremos varios conceptos y en específico los principios del bloque 2, no queremos saturarlos de información en una sola sesión. Entonces, vamos a dividir el gran bloque 2. Yo sé de su hambre de conocimiento, entonces les voy a pedir que complete las lecturas sugeridas. Textos muy conocidos, básicos y relevantes en la profesión. Como saben, deben de mirar la pantalla para que puedan observar algunas notitas y citas que complementan esta sesión. Estoy en el entendido que ya saben que los principios constitucionales se dividen en tres grandes bloques. Esos bloques contienen subdivisiones, ¿correcto? Hagamos el ejercicio mental. En el gran bloque 1 tenemos 3. Ya los dijimos brevísimamente cuáles son. En este bloque 2 tenemos 8. Yo sé que son bastantes.
tranquilos, confío en su capacidad de retención y análisis y he encontrado una manera de que les pueda facilitar o complicar, pero si se les complica, relajados. Con la ayuda del material audiovisual, espero que se les puedan quedar grabados en la mente, ¿ok? Vamos a seguir haciendo bloquecitos dentro de los grandes bloques, o sea, subdividir. Dentro del GLAM, bloque 2 tenemos una subdivisión que le daremos el nombre de garantías para el ciudadano. Ahí encontramos 4 principios y para que aún sea más fácil, vamos a seccionarlos por parejas. Dentro de esa primera pareja tenemos el principio de legalidad y el principio de igualdad. Y en la otra segunda pareja tenemos el principio de irretroactividad y el principio de proporcionalidad. Tenemos otros 4 principios que de igual forma vamos a agrupar en parejas. A esta subdivisión le llamaremos deberes de los órganos de gobierno. En esa primera pareja tenemos el principio de publicidad y transparencia y el principio de eficiencia y eficacia. Y por último, tenemos la pareja de los principios que son principio de democracia y el principio de responsabilidad. Quiero entrar en un debate posterior con sus comentarios, opiniones, críticas, sugerencias, lo que sea, pero que venga desde su cúmulo de conocimiento que han adquirido en el ámbito jurídico. Esto claro en otra sesión. Ahí lo debatimos o exponemos. ¿Vamos bien? A ver, jóvenes, cabe mencionar nuevamente y en forma reiterada que esta clasificación por bloques de los principios constitucionales es de mi autoría, lo que no quita la posibilidad de que ustedes tengan otra clasificación propia o retomada de algún otro jurista, lo cual no tiene nada de malo. Al contrario, es una forma de pluralizar los contenidos. Aquí ustedes tienen micrófono abierto para expresar su punto de vista. Sin embargo, ojo, para este ejercicio y la relación académica que tenemos usted y yo, la clasificación por bloques propuesta por el licenciado Rubén Alvarado es la que tendremos de referencia para la evaluación. No podemos empezar a desarrollar el bloque si usted no tiene el conocimiento básico de la materia de teoría del Estado, por lo cual la pregunta inicial es ¿qué es el Estado? Pues el concepto de Estado ha sido definido y analizado desde diversas perspectivas y a lo largo del tiempo y distintos autores han ofrecido definiciones que reflejan sus enfoques teóricos y contextos históricos. 8 autores rápido, algunos con citas para su búsqueda y análisis, ¿va? Está Jean Bodin en su obra Los 6 libros de la República, quien define al Estado como el poder absoluto y perpetuo de una república. Ahí por los años 1500, el término república se refería a cualquier forma de gobierno, ya sea monarquía, aristocracia o democracia. Bodin es conocido por desarrollar el concepto de soberanía, que define al Estado como la autoridad suprema e indivisible que regula la vida de una comunidad política. Soberanía, otro concepto mega estudiado y debatido desde hace bastante tiempo. Georg Jelinek, en su teoría general del Estado, define al Estado como una organización social dotada de un poder que ejerce sobre un territorio y una población. Jelinek enfatiza los 3 elementos esenciales del Estado: territorio, población y poder, o gobierno, según la doctrina contemporánea, y ve al Estado como una entidad con personalidad jurídica. También tenemos a Ralph Miliband en su obra El Estado en la sociedad capitalista. Considera al Estado como un conjunto de instituciones que expresan y defienden los intereses de las clases dominantes. Para él, el Estado parece ser neutral. Ralph considera en realidad que el Estado está diseñado, formado, constituido para servir a los intereses del capital. Bien, seguimos con Karl Marx, hablando del Capital. Marx define al Estado como un instrumento de opresión de una clase sobre otra. En su teoría, el Estado es una superestructura que refleja las relaciones de poder y producción de la clase dominante, razón por la cual, para Marx, el Estado no es un ente neutral, sino una herramienta que la clase capitalista, la burguesía, utiliza para mantener el dominio sobre la clase trabajadora. Entonces, así, siguiendo la lógica argumentativa del filósofo alemán, en una sociedad sin clases, el Estado como tal desaparecería. ¿Sí vio a esos autores en su clase de teoría del Estado? ¿Alguno?
Ninguno. Pues bueno, ahí están sus obras para que escoja un autor y se decante por alguno de sus postulados. Continuamos. Ahora sí vamos con los clásicos. Se les llama autores clásicos a aquellos pensadores cuya obra ha tenido un impacto profundo y duradero en el campo del conocimiento, como la filosofía, la política, la economía, la literatura, la sociología y o el derecho. Así que comenzamos con Max Weber, quien define el Estado como una comunidad humana dentro de un determinado territorio, quien reclama, y reclama con éxito, el monopolio de la violencia física para legitimarse. Max Weber resalta el monopolio de la fuerza y la legitimidad como característica esencial del Estado, subrayando su capacidad para ejercer control y mantener el orden dentro de un territorio determinado. Seguimos con Thomas Hobbes. En el Leviatán describe al Estado como una entidad creada por un contrato social en el que los individuos ceden parte de su libertad o soberanía a un ente soberano. Nuevamente, 100 años después, se vuelve a tomar notoriedad el concepto de soberanía. Y dicha cesión del verbo ceder es a cambio de seguridad y orden. Hobbes considera al Estado como el gran Leviatán, ese monstruo de la mitología hebrea. Lo utiliza como una analogía que impone miedo, terror y respeto. En su percepción, quien impone el orden en una sociedad es el Estado, que de otro modo sería una anarquía. Continuamos con John Locke. En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, Locke define al Estado como una institución creada por los individuos para proteger los derechos naturales, vida, libertad, propiedad. Generaciones de la evolución de los conceptos y de los derechos. Teníamos primeramente el derecho divino, después los derechos naturales, después las garantías del ciudadano, hasta el día de hoy que tenemos a los derechos humanos, que justo es lo que vamos a ver en el tercer gran bloque. Atentos. A diferencia de Hobbes, Locke cree que el poder del Estado debe ser limitado y estar basado en el consentimiento de los gobernados. El Estado, una entidad que debe de servir a los intereses de los ciudadanos. Su legitimidad es derivada del contrato social y su función primordial es proteger los derechos individuales. Imagínense, los pensadores desde los 1600 tenían una idea clara de lo que tenía que ser el Estado. Por último, tenemos a Norberto Bobbio en su obra Derecha e Izquierda, ya es más de nuestra época contemporánea. Bobbio define el Estado como la organización del poder en una sociedad con base al concepto soberanía. Soberanía otra vez. Entonces, el Estado es quien impone normas generales para regular la convivencia. Este autor resalta la función normativa del Estado y su capacidad para ejercer soberanía ordenando la convivencia social a través de la imposición de las normas jurídicas. ¿Cuál autor les gusta más? ¿O cuáles? O ninguno, se vale. Tomen uno que sea parte de su acervo jurídico cultural. Ahora bien, ¿ya listos? Hasta acá me van siguiendo. Recuerden que pueden repetir el contenido de esta sesión cuantas veces quieran. No tengan reparo en mirar una y otra vez, hacer apuntes, notas, cuestionarios, listas, lo que gusten. Es conocimiento que tal vez ya habían olvidado, pero qué bueno que lo retoman. Entonces, vamos ahora a seguir explorando el bloque 2. Ya sabemos qué es el Estado. Listo. Luego entonces, ¿qué son los órganos del Estado? Un órgano del Estado se refiere a una entidad o institución que forma parte de la estructura de gobierno y que tiene funciones específicas conferidas por la Constitución y las leyes. Estos órganos son los encargados de ejercer las atribuciones y competencias del Estado en diferentes áreas, como la creación de leyes, la administración pública, la impartición de justicia, la protección de los derechos humanos, entre otras. Existe una clasificación de los órganos del Estado, brevemente las enunciaré: órganos del Poder Ejecutivo, órganos del Poder Legislativo, órganos del Poder Judicial, órganos autónomos. Órganos del Poder Ejecutivo, encabezados por el presidente de la República, que incluyen las secretarías de Estado, entidades paraestatales y otros organismos que ejecutan las políticas públicas y de administración del país. Órganos del Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de la Unión, que incluye Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, encargados de la creación de leyes y la supervisión del Ejecutivo. Órganos del Poder Judicial,
Incluyen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados, los unitarios de circuito, los juzgados de distrito, responsables de interpretar la ley y garantizar su cumplimiento. Los organismos autónomos. Estos son organismos que tienen independencia funcional y presupuestaria, como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Banco de México, entre otros. Aunque no pertenecen a los tres primeros poderes tradicionales, tienen funciones esenciales y especializadas en la vida del Estado. La estructura y funciones de estos órganos están definidas principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el título 3, 4 y 5. El título 3 en la división de los poderes, que va del artículo 49 al 107, el título 5 que habla de la responsabilidad de los servidores públicos, que va del 108 al 114, y el título 5, que es de los estados de la Federación y el Distrito Federal. Ahora, Ciudad de México. Vámonos al derecho civil, columna vertebral del derecho. Código Civil Federal, en su título segundo de las personas morales, fracción 1 y 2 del artículo 25, nos dice que son personas morales la nación, los estados y los municipios, y las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. En resumen, un órgano del Estado en México es una institución que opera dentro del marco legal para llevar a cabo funciones específicas que son esenciales para el funcionamiento del gobierno y la administración pública en el país. Mis estimados, yo sé que es mucho preámbulo, pero para mí es importante que tengan bien claro estos conceptos. Si tenemos tiempo y o a sugerencia de ustedes, hacemos una sesión sobre lo expuesto anteriormente de manera más profunda, ya que por el momento nos estamos yendo rápido con la información. Recordemos que el segundo bloque lo hemos titulado Principios constitucionales que rigen a todos los órganos del Estado. Ya expusimos qué es el Estado y qué es un órgano del Estado. Nuevamente, como nota aclaratoria, para fines prácticos lo denominé órganos del Estado, no porque sí, todo tiene una estructura, un fundamento, un porqué. Podemos reconocer que otros autores de la doctrina jurídica pueden mencionar lo mismo a lo que yo me refiero. Pueden mencionar lo mismo que yo me refiero como instituciones del Estado, entidades gubernamentales, dependencias estatales, organismos públicos, agencias gubernamentales, autoridades estatales, instancias gubernamentales, órganos de gobierno, entes del Estado, aparato estatal. También estos términos pueden variar en su uso dependiendo del contexto y del tipo específico de órgano o entidad a la que se estén refiriendo. La idea de que el Estado es un ente vivo o que tiene características de un organismo vivo ha sido desarrollada por varios pensadores, pero algunos de los más destacados en este sentido son Rudolf von Jhering, conocido por su teoría Derecho como voluntad y representación. Ahí describe al Estado como un organismo social que tiene vida propia, en el sentido de que evoluciona y se desarrolla de acuerdo a las necesidades y voluntades de la sociedad a la que sirve. Uno de mis autores favoritos, Herbert Spencer, fue otro que usó la metáfora del Estado como un organismo vivo. Este filósofo y sociólogo inglés del siglo XIX es conocido por aplicar teorías evolutivas al estudio de la sociedad, describiendo al Estado como un organismo social que crece, se diferencia y se organiza de manera similar a la de un ser vivo. Friedrich Hegel, un filósofo alemán, también consideraba al Estado como una entidad que tiene vida propia en el sentido filosófico. Para Hegel, el Estado es la realización de la idea ética y se desarrolla dialécticamente a través de la historia como una manifestación del espíritu. Platón, en su obra La República, utiliza la analogía del cuerpo humano para describir la estructura del estado ideal. Aunque no lo describe literalmente como un ser vivo, la comparación sugiere que el estado tiene una forma de organización similar a la de un organismo. Estas visiones del estado como un ente vivo reflejan diferentes
perspectivas filosóficas y sociológicas sobre cómo las instituciones políticas se desarrollan, cambian y se adaptan en función a la sociedad a la que pertenecen. De ahí mi decisión de denominar órganos del Estado. Así como los órganos del cuerpo humano trabajan en conjunto para mantener la vida y la salud, los órganos del Estado deben funcionar de manera coordinada para asegurar la estabilidad, el orden y el bienestar de la sociedad. Cada órgano tiene un rol específico que es crucial para el funcionamiento del sistema en su totalidad. Cada órgano tiene un rol específico que es crucial para el funcionamiento, ya sea en el cuerpo o en el gobierno. Sabemos que los principios constitucionales son los fundamentos básicos que guían la interpretación, aplicación y desarrollo de las normas constitucionales y que estos principios son esenciales para mantener la estructura, funcionamiento y sus instituciones.